Seguridad y autoprotección. Proteger, alertar y socorrer. Cuando presenciamos una emergencia, siempre se debe seguir un plan de actuación claro. Esto nos ayudará a priorizar las necesidades que puedan surgir y decidir cómo reaccionar. El primer protocolo que debemos aprender es la cadena de supervivencia. ¿Para qué nos sirve esta cadena de supervivencia? Básicamente son unos pasos que debemos seguir para que el objetivo final sea que la persona conserve la vida. Tenemos dos tipos de cadena de supervivencia. Una que se aplica en el ámbito extrahospitalario, es decir, en cualquier lugar que no sea el hospital, y otra que tendríamos en el ámbito intrahospitalario. Vamos a identificar sobre todo los pasos de la parte extrahospitalaria. Serían 5 eslabones. Como todo eslabón, es importante que no pasemos de un paso a otro saltándonos alguno por medio. Es importantísimo que hagamos un paso tras otro. El primer eslabón sería reconocer que tenemos una parada cardiorrespiratoria. Si no lo identificamos, es imposible que podamos seguir actuando. El segundo eslabón sería una RCP de calidad inmediata, es decir, yo detecto que hay una parada, tengo que empezar a reanimar. El tercer eslabón, siempre y cuando tenga un desfibrilador a mi alcance, pues vamos a utilizarlo. El cuarto eslabón será la llegada de los servicios de emergencia. Y por último, en el quinto, serían los cuidados post parada que se les realizarán en el hospital o en el centro de referencia. Tenemos que tener en cuenta que la parada cardíaca es una patología tiempo dependiente. Esto quiere decir que por cada minuto que nosotros tengamos a un paciente sin unos primeros auxilios o sin una reanimación, vamos a quitarle un 10% de capacidad de supervivencia. Por otro lado, tenemos el protocolo PAS, proteger, alertar y socorrer. Seguir esta conducta permitirá no agravar la situación y contribuirá a que la persona accidentada pueda ser atendida en las mejores condiciones posibles. Es necesario tomar todas las medidas para eliminar los riesgos. Nunca se debe improvisar. Es preferible dedicar un minuto a pensar antes que actuar de manera imprudente. Tampoco se debe intentar ser un héroe en situaciones arriesgadas, ya que es poco probable que se pueda ayudar a los heridos si el rescatador se pone en peligro. Esto cobra mucho sentido. Si yo hago todos los pasos sin tener en cuenta mi propia seguridad, al final, en vez de una víctima, pues pasaremos a tener dos. El primer paso, que sería proteger, el objetivo sería crear una zona de actuación segura. ¿Cómo protejo y cuál es el orden de la protección? Lo primero que debo protegerme es a mí mismo. Lo segundo, el entorno. Y lo tercero, el accidentado. Lo que buscamos con esto sería minimizar los daños. Si, por ejemplo, se ha creado un accidente de tráfico, primero es protegerme a mí mismo. Por ejemplo, me pondré el chaleco reflectante, pondré los triángulos de emergencia y las luces para así dar mayor visibilidad a lo que está pasando y proteger en consecuencia mi vida. El segundo paso del eslabón PAS sería avisar. El objetivo es alertar al centro coordinador de emergencia para que pueda traer al sitio del accidente una asistencia. Los números que podemos utilizar sería el 112 o el 061 si únicamente se trata de una urgencia médica. Se debe especificar al menos qué ocurrió, la ubicación exacta del incidente, dirección completa y si es una carretera, el número de kilómetros y el nombre de la vía. No puede pasar que no sepamos dónde nos encontramos. Pues simplemente podemos irnos a nuestro móvil, abrir el mapa y ver la ubicación donde nos encontramos en ese momento. Es importante decir el número de personas que están afectadas, la gravedad de la situación y los riesgos que se han asociado a ella. Informar sobre el estado de la persona accidentada, informar sobre el lugar exacto, como hemos dicho,
Y súper importante no colgar hasta que la persona nos lo indique. ¿Qué podemos hacer mientras que la ambulancia llega? Pues si el operador o el médico que atiende la llamada nos da instrucciones, básicamente lo que tenemos que hacer es seguirlas. Importante no mover a la víctima a menos que esté en peligro. Si hay un incendio, si hay riesgo de que haya otras colisiones, si se pueda caer o despeñar, en el caso de un accidente de coche, pues el coche. En esos casos sí. Si no, intentar no movilizarlo. Si hay más de una persona atendiendo el accidente, una de ellas deberá salir a recibir la ambulancia y la otra quedarse con el accidentado. El algoritmo que se sigue es una persona que está atendiendo realiza los primeros auxilios, se da la alerta, como hemos dicho, al 112 o al 061, esto derivará la llamada al centro coordinador sanitario y se pueden dar dos situaciones, que no haga falta movilizar recursos o que sí haga falta movilizar recursos. Cuando se moviliza recursos se hace una atención in situ, es decir, en el sitio donde se ha producido el accidente. Se puede realizar la intervención en el caso de ser un domicilio y dejar a la persona en el domicilio, o se podrá derivar a un centro hospitalario más cercano. Y por último, sería la S de socorrer. El objetivo que tiene es asistir a los heridos. Para ello, haremos una valoración primaria o una valoración secundaria. Lo que buscamos es ver el estado de la persona afectada hasta que lleguen los servicios especializados. En la valoración primaria buscamos todos aquellos signos y síntomas que le quiten la vida al paciente, como será la conciencia y la respiración. En el caso de la persona necesitar una reanimación cardiopulmonar, se hará. Y cuando ya sabemos que la persona no corre peligro su vida, haremos una valoración secundaria. Básicamente es buscar otros hallazgos como heridas, sangrado, y lo haremos en dirección desde la cabeza hasta los pies, pasando así por el tronco y todas las extremidades. ¿Qué medidas de autoprotección debemos tener en cuenta cuando atendemos una urgencia o una emergencia? No tocar con las manos ningún líquido corporal, utilizar guantes, el que tengamos en ese momento, utilizar material estéril y desechable a ser posible, lavarnos si nos hemos manchado con cualquier fluido, en el caso de habernos manchado, acudir a nuestro centro médico por si hace falta hacer cualquier tipo de prueba para verificar que todo está correcto, y lavarnos las manos antes y después. Muchas gracias.